Buenas noches, bendiciones, los saludos con el Padre del Señor. Un día más, un lunes más en este programa Apasionados. Muchas gracias a todos los que se van a estar conectando en este día, en esta noche. Muchas gracias por elegirnos, como ya es habitual, todos los lunes a esta hora. Pastora Barbie, ¿cómo anda? Bendiciones, los saludos con la paz del Señor. Agradecida a Dios por estar un lunes más, por un día más de vida, ¿no? También hay que siempre agradecerle al Señor. Así es. 2 semanitas de frío que estamos... Que vuelva el calor. No, aguante el frío. Por más frío que haga, yo digo team frío, porque en el verano uno transpira, no sabe qué hacer, ¿no? Pero en el invierno te abrigás y bueno, menos... No, yo soy team calor. Esta noche estamos con el pastor Fernando Lamayo. Pastor, bendiciones. Dios bendiga, pastores, Dios bendiga a la audiencia también del otro lado. Sí, también team verano. No, pero bueno, ¿qué pasa? el frío no puede apagar el fuego espiritual, así que estamos acá para poder ser de bendición en esta horita que estamos apasionados. Queremos bendecir a toda la gente que está del otro lado y que se queden, que no cambien el canal. Quédense, que hay muchas distracciones. Pero a esta hora la apartamos para Dios, de 10 a 11. Pastora Barbie, pedidos de oración, ¿dónde estamos? Bueno, los pedidos de oración pueden ser al 11 61 47 47 45 y al 11 65 61 47 89. Nos encontramos en Río 6271 entre Soberanía Nacional y López Mayo. Los días de culto son los martes, viernes y sábado a las 19:30 horas. 19:30 horas. Estamos acá todas las semanas. Si sos de la zona o si querés escuchar palabra de Dios, un sábado, un viernes o un martes, te invitamos a que te estés acercando, que Dios te está esperando. Y se vienen, bueno, este mes estamos con un par de eventos para la iglesia. Confraternidad de Jóvenes el 26 de julio. 26 de julio. Gloria a Dios. Y Confraternidad de Damas el 28 de julio. Viernes y domingo. Amén. 19 horas. Amén, sí. Así que si alguien se quiere pasar por acá este día, vamos a estar alabando, exaltando al Señor. Los de la casa están invitados, también la iglesia del Pastor Aramayo está invitada, así que yo creo que también van a venir, ya ellos saben. Y muchos también van a estar viniendo, otras iglesias. Va a ser de bendición, tanto viernes, jóvenes, como domingo, el día de damas. El de damas, exactamente. ¿Se van conectando, Pastora Barbie? Amén. Lucas Alcan. Bendiciones puso. Bendiciones. Esther Caballero puso bendiciones, pastores, qué lindo de escucharlo una vez más. Bendiciones, hermana Esther, Dios la bendiga. Y por ahora esos. Muy bien, ya se van ahí conectando. Gloria. Bueno, en esta noche quería hablarles sobre lo nuevo. Lo nuevo. Tuvimos la bendición con la pastora Barbie la semana pasada de poder comprarnos Biblias nuevas. Y es una bendición, quizás uno dice, bueno, es un libro más, pero no te puedes emocionar tanto por una Biblia, pero es algo poderoso. Nosotros como cristianos evangélicos, una Biblia nueva, una espada nueva, es algo que nos pone muy contentos. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y comenzar algo nuevo siempre es difícil. Siempre es complicado comenzar algo nuevo, ya sea un nuevo trabajo, un año nuevo en el colegio o incluso un nuevo ministerio, porque todo es nuevo. Yo cuando comencé un nuevo trabajo, siempre el primer día es complicado. No sabes con quién te vas a encontrar, no sabes cómo es el jefe, los compañeros, no sabes las cosas que se hacen ahí en el trabajo y uno siempre está expectante o está nervioso incluso y no sabe qué hacer. Comenzar un año nuevo en el colegio también es complicado, compañeros nuevos, quién se va, quién viene, quién está, profesores, y siempre es complicado comenzar algo nuevo. Pero muchas veces, y así como complicado es, tenemos que empezar algo nuevo siempre. Siempre tenemos que ir por lo nuevo y no quedarnos con lo último. Entonces, muchas veces vivimos esclavizados nosotros al pasado.
tantas cosas malas que nos hicieron o que nosotros hicimos. Yo creo que todos en la adolescencia, en la juventud, hemos cometido muchos errores, quizás hemos lastimado a muchas personas, queriendo o quizás no queriendo, y no nos damos cuenta, y después decimos, uy, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le dije esto a mi mamá, a mi papá? ¿O por qué tuve esta reacción? ¿O por qué hice esto si no tenía que haberlo hecho? Y entonces eso ya quedó en el pasado y el pasado nos tortura a nosotros. El querer cambiar el pasado no se puede. Y eso es lo que hace que muchas veces vivamos esclavizados al pasado. Porque el pasado nos, ¿cómo se dice?, viene a nuestras vidas y nos culpa tanto el pasado. Y lo podemos decir que es el enemigo que viene a nuestras vidas recordando el pasado. Pero también hay gente en el mundo que pasó muchas cosas, le hicieron muchas cosas, mucho daño, familiares, amigos, en el trabajo, y viven esclavizados al pasado, viven diciendo, ¿por qué tuve que pasar esto? O a veces hay, como decimos, ¿no?, mala suerte, o como decimos, como se dice, cuando te toca, te toca. Cuando te roban en la esquina, uno se maquina y viene diciendo, pero si hubiera ido por la otra cuadra no me hubieran robado. Si hubiera salido 5 minutos antes no hubiera perdido colectivo y no me hubieran robado. Y todo eso quedó en el pasado. Todo lo que pasó ya está. Es una frase hecha, pero el pasado no se puede cambiar. Tenemos que aprender a vivir con eso. Cuando la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, no quiere decir que se van a borrar, sino que a pesar de eso, Dios va a cumplir un propósito en nuestras vidas. Cuando hablas con mucha gente, le decís, ¿por qué no venís a la iglesia? Dios te ama. No, pero yo he hecho tantas cosas que ni siquiera Dios me puede perdonar. Tantas cosas feas que todas las noches vienen a mi mente y me dicen, ¿por qué hiciste esto? Y uno se va calcomiendo con el pasado y eso genera raíces de amargura, genera depresión, genera espíritus de muerte. Y cuando uno le predica de Dios y Jesús te ama, pero ¿cómo me puede amar Jesús si hice tantas cosas feas? Y acá la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y como decía, no quiere decir que tu pasado se borró, porque el pasado quedó en el pasado y es historia. Pero que esa misma historia, esos mismos errores que cometimos, lo podamos usar como aprendizaje para seguir adelante. Como le decía, el pasado ya quedó en el pasado. Dios lo hace todo nuevo. No te limites por tu pasado, sino enfócate en el presente y en poder cambiar actitudes y también no cometer los mismos errores que nos marcaron en el pasado. Porque nosotros decimos, bueno, cometí tantos errores en el pasado, pero pasa el tiempo y los volvemos a cometer otra vez. Es increíble, porque con nuestras fuerzas humanas nosotros vamos a decir, no, yo no quiero hacer esto. Quizás alguien roba en el trabajo. Bueno, no le robé al jefe, no lo voy a volver a hacer. Pasa el tiempo y otra vez le vuelve a robar. No, es la última vez. Y otra vez le roba. ¿Por qué? Porque está intentando hacerlo con sus fuerzas. Es un pequeño ejemplo para que tomen dimensión de lo que estamos hablando, pero en tantas cosas, en tantas dimensiones de la vida se puede enfocar esto, pero solamente con Dios y con su Espíritu Santo nosotros podemos hacer las cosas nuevas. Podemos ser nueva criatura y acercarnos confiadamente a Él, sabiendo de que Dios nunca nos va a rechazar. Dice la palabra del Señor que nos amó tanto que mandó a Jesús para morir en la cruz por nosotros. Imagínate que tal sacrificio, que Jesús haciendo tal sacrificio, después venga y diga, no, vos sos muy mala persona, no te perdono. ¿No? Yo creo que si no sería un sacrificio inválido, un sacrificio que no tuvo sentido, porque dice que Jesús murió por cada uno, por pecadores y aquellos que quieren arrepentirse. Dios no los rechaza. No importa tu pasado, no importa lo que hiciste, no importa los errores que pudiste cometer, si destruiste tu familia, si perdiste tu trabajo, si tus amigos se fueron.
Dios en esta noche te dice que si te acercas a Él, todas las cosas van a ser nuevas. Y no quiere decir que esto sea algo instantáneo, no, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador y tus amigos van a volver y vas a recuperar el trabajo y tu familia se va a restaurar tan fácilmente. Todo tiene consecuencias, nuestros errores tienen consecuencias, pero con Dios todo es posible. Es posible, el Señor tiene poder para restaurar tu familia. El Señor tiene poder para restaurar tu matrimonio, tu relación con tus hijos. El Señor tiene el poder para sanar. El Señor tiene poder para hacer todas las cosas. Pero solamente con Él y con su Espíritu Santo vamos a poder hacerlo. Solamente con su Espíritu Santo vamos a poder sobreponernos a nuestro pasado y que el pasado no nos culpe más. Sabiendo de que el pasado, bueno, ya está. Cometimos errores y cometimos muchos errores. Pero con Cristo somos nueva criatura y tenemos que enfocarnos en Dios ahora. Y que con su Espíritu Santo nos ayude a tomar buenas decisiones de acá adelante. Que el Señor los bendiga en esta noche y que su Santo Espíritu esté con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esta noche así pasamos con el pastor Aramayo. Vamos a estar entrevistándolos. ¿Está preparado, pastor? Amén, estamos listos. Bueno, la primera pregunta es, nombre de usted y cómo está conformada su familia. Bueno, mi nombre es Fernando, Gabriel Fernando Aramayo. Sí, soy papá y esposo, primero de Rocío Espíndola de Aramayo, pastora. Tengo 4 hijos. Mi primer hijo, Preston Benjamín, y 15 años. Después una princesa, Marlene, de 7 años. Y luego las mellis, ¿sí? Emma y Berenice, de 6 años. ¿Sí? Esa es mi familia. Es la bendición que Dios me dio. Amén. Sus hijos la siguen en todos lados. El otro día estuvimos en la central y vimos que estaban sus hijos correteando también. Hay que hacer toda una logística para mover toda la familia porque son muy terribles, entonces no nos alcanzan las manos ni los ojos. Pero sí, es una bendición. La segunda pregunta es, ¿hace cuánto tiempo está en los caminos de Dios? Bueno, la otra vez escuchaba el testimonio de una pastora y ella decía que cuando uno llega a la casa de Dios, siempre es un nuevo comienzo, ¿no? La Biblia dice que somos una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y aquí somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿no? Y es un proceso que comienza. El libro de Efesios dice que cuando nosotros creímos con nuestro corazón, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo y hay una regeneración en nuestro espíritu. Su Espíritu viene a nosotros y nos ayuda a poner por obra la palabra. Pero en la regeneración del alma, donde habitan los sentimientos, las emociones, ahí es la lucha. Entonces muchas veces uno llega a la iglesia, que a mí me pasó de poder llegar a la iglesia, mi esposa, ella es de una familia cristiana. Antes del programa hablamos un poquito detrás de escena, un poquito de su testimonio. Ella se crió en el Evangelio, en la iglesia, y para mí era todo nuevo. Y era muy difícil poder venir de un mundo con excesos, con muchas cosas, y de repente chocarnos con Dios, con su amor, y entender que era totalmente distinto. Ese proceso a mí me llevó a prácticamente un año. Me están diciendo que no se escucha. Prácticamente un año Tengo que acercar un poco. Prácticamente un año poder tener un encuentro con Dios. Y en ese año fueron muchos altibajos, fueron muchos procesos para poder encontrarnos con Dios. Entonces yo considero que el encuentro que yo tuve con Cristo fue a partir del nacimiento de mi hijo. Fue donde sentí que realmente había abierto mi corazón. Y la ineficacia no estaba en Cristo, porque Cristo es eficaz al 100%. El problema no estaba en mi corazón, que estaba cerrado, que estaba duro, hasta que, como es que a veces nosotros somos testarudos y luchamos a veces contra Dios mismo, cuando lo que Él quiere es amarnos, restaurarnos, enseñarnos a vivir, pero a veces nos cuesta poder creer. Y eso es lo que yo veía en muchas personas que llegaron y automáticamente se convirtieron. A mí me tomó un tiempo poder abrir mi corazón
Así que yo considero que luego del nacimiento de mi hijo fue el encuentro que yo tuve con Dios, y bueno, ahí comenzó un caminar distinto en Cristo Jesús. ¿Qué edad tenía ahí cuando nació? 15 años para atrás, 25 años, 26, esa edad. ¿Y yendo a la iglesia? ¿Yendo a la iglesia cómo? O sea, dijo que tuvo un encuentro cuando nació su hijo, ¿no? Claro, en ese tiempo. ¿Pero ya antes iba a la iglesia? Claro, estábamos yendo, pero con un corazón cerrado. Claro. O sea, yo era de las personas que estaban en la iglesia, pero no me dormía en la iglesia, pastor. Hacía pasar mucha vergüenza a la pastora. Por ahí de repente había algo que no me gustaba y yo era el que me iba. Le decía, ahora vengo, voy al baño, y me desaparecía. No, algún día, si yo prepare, ella va a contar. Pero creo que Dios usó mucho la vida de ella para manifestar su amor, ¿no? Y yo creo que Dios es amor, pero Dios se manifiesta a través de las personas. Amén. Yo no comprendía cómo, siendo malo, ella podía confiar o creer que Dios podía restaurarme y amarme tanto, hasta que un día pude entender que Dios ama a través de los hombres. Él manifiesta su amor a través de las personas. Entonces entendí que era Dios a través de ella diciéndome que me amaba. Y bueno, y ahí fue el encuentro. Y fue muy, muy, muy particular porque fue un toque muy fuerte. Y es algo que yo, por ahí me extiendo un poquito la pregunta, pero es algo que yo siempre que tengo oportunidad lo hablo. El primer día que yo sentí un toque fuerte de parte de Dios, yo había tenido una recaída fuerte con el tema de las drogas. Y ella, mi esposa, me llevó a la iglesia. Y cuando entro en la iglesia ya el culto había terminado. No había predicador, no había alabanza, no había músicos. Creo que las mujeres estaban guardando las sillas, limpiando. En esa atmósfera yo caí a la iglesia. Totalmente drogado, consumí antes de entrar en la iglesia. Miren el nivel del amor de Dios tan grande. No digo que esto se debe hacer, pero lo que quiero demostrar es que el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, porque yo durante un año fui y no había sentido nada de Dios, y ese día, cuando caí en lo más bajo, en lo último, recién entonces, cuando cruzo la puerta, digo, si realmente me amás y si realmente vos puedes hacer algo con mi vida, hacelo hoy porque yo no puedo más. Ayúdame con la abstinencia y te pido un trabajo y yo te voy a venir a buscar de mi corazón, no me van a traer obligado ni amenazado, voy a venir de mi corazón a buscarte. Y cuando cruzo la puerta, algo cambió. Yo sentí que algo dentro mío cambió y me quebranté, y a Dios no le importó cómo yo estaba. Por él le importó que la oración sencilla que yo hice, que fue sincera en mi corazón, y a él le bastó para entrar en mi vida y cambiarme y transformarme de ese día en adelante. Fue totalmente otra cosa. ¿Te lo imaginas al pastor ahí levantándose en la prédica y yéndose? No, ahora no. Una oportunidad, me quedo dormido. Si la pastora está por otro lado, se va. Me quedo dormido y recuerdo que el predicador estaba y levanta la voz y yo me pongo en pie y empiezo a aplaudir. Y era un momento que no era para aplaudir. Y ella me mira así totalmente roja y me dice, sentate. Es como los videos que a veces en Facebook, ¿no? Que el chico está durmiendo en la escuela y todos aplauden y el chico se levantaba aplaudiéndose. No se lo imagino, no me imagino a usted ahí durmiendo, yéndose. En la tercera pregunta dice, estábamos hablando de lo nuevo. ¿Qué de diferente ven usted después de conocer a Cristo? Que veo diferente en mí. Entiendo que era una persona totalmente nerviosa, malhumorada, muy odiosa. Buscaba aislarme, muy vicioso. Y entiendo que esto a nosotros no nos basta con solamente tener un encuentro, sino que es necesario, y esto es lo que nosotros predicamos, que el Evangelio es un estilo de vida porque es un encuentro diario.
Es por eso que la misericordia se renueva cada mañana, porque todos los días fallamos. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos o intentamos valerlos por nuestras fuerzas, el libro de Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre que queriendo hacer el bien no peque. O sea que, pastor, hay alguien que se levanta con todas las intenciones de querer ser una buena persona, buena gente, un buen vecino, por sus méritos, por sus fuerzas, y va a llegar a poder hacerlo 23 horas del día, y va a llegar un momento en el que no va a poder terminar su día haciendo las cosas de la mejor manera posible. Va a fallar, va a pecar, se va a equivocar, va a ofender, de una u otra manera va a pecar, porque no es válido, no puede hacer un hombre por sus méritos, por sus fuerzas. Lo que a mí me pasó de tener ese encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, es que entendía que la característica mayor del Espíritu es santo. Y como es, ¿no? Uno a veces estaba tan religioso que decía: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo me metía en oración, en ayuno, me encerraba, y cuando salía afuera es como no quería ensuciarme y buscaba aislarme de todo, y veía pecados en todo el mundo, y era como una paranoia mía, sin entender de que muchas veces quería buscar agradar a Dios por mis fuerzas, y me frustraba y veía más mis imperfecciones, veía más mis errores. Y es lógico que cada vez que nosotros nos acerquemos más a la luz, comencemos a ver nuestras faltas, por ahí nuestras manchas, nuestros errores, y tendemos en primera instancia a alejarnos de la luz, porque no queremos ser expuestos. Pero lo que Dios hace con su amor y la luz, la palabra, lo que hace es mostrarnos a nosotros mismos nuestros errores, nuestras debilidades, para hacernos entender que solamente uno es el camino, una es la verdad y una es la vida. Yo decía: Señor, ¿pero por qué te pusiste tan difícil? Porque necesito que entiendas que no es con tu fuerza, sino que es con mi espíritu. Amén. Dice la Biblia: y yo derramaré agua limpia sobre vosotros, los limpiaré de todos vuestros ídolos, sus inmundicias. Dice: y cambiaré el corazón de piedra por uno de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que anden mis estatutos, en mis preceptos, y los pongas por obra. Es por el espíritu. Una vez que Dios nos cambia el corazón, mete su espíritu en nosotros, y por medio del espíritu es que nosotros podemos poner por obra la palabra. Por nuestra fuerza nos frustramos y no lo podemos hacer. Por eso es que Dios se place en todos los días renovar su misericordia. Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Esta noche estamos con el pastor Fernando Aramayo. Los que están del otro lado pueden estar haciéndole también sus preguntas. Él también la va a estar respondiendo. Y seguimos con las preguntas. La corta pregunta es: ¿cómo es lograr ese equilibrio entre familia, ministerio y trabajo? Wow. Es una lucha. Yo creo que casualmente estamos viendo si mañana, martes, el ministerio va a haber una venta, se va a estar trabajando en la iglesia, y quizás por la tarde, si así Dios permite, o si no el jueves, vamos a tener una enseñanza con respecto a los tiempos. La enseñanza se titula Tiempo Muerto. Y la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta, y yo no sé si el pastor se va poniendo viejito o los años van sumando, pero hay un momento donde hace un quiebre y comienza a entender que no es un día más, sino que es un día menos. Y comienza a valorar, ¿no? Quizá antes no se daba cuenta, y es algo que uno trata de poder abrir los ojos, el entendimiento de la gente a la que Dios permite poder impartir una palabra, de que no pierdan tiempo. Mucha gente cuando llega a una edad dice: ¿por qué no lo hice antes? Es normal de muchos hijos cuando llegan a una edad: ¿por qué no le hice caso a mi papá? Y uno se cansa de escuchar muchas veces que a veces no haber aprendido a valorar. Y el valor más grande que un hombre tiene no es ni el dinero ni las posesiones, sino que una de las riquezas que Dios nos otorga en esta tierra es el tiempo, porque es algo que no vuelve. Una vez había aprendido, pastor, y había subido una reflexión, un pensamiento al Facebook, un post donde decía que muchas veces nosotros no damos cuenta del valor que tiene en nuestra vida, que cuando nosotros damos una ofrenda a Dios, no predicamos finanzas, pero subí el alias por la duda. Cuando damos una ofrenda a Dios, muchas veces es algo que es muy criticado por la gente porque ven lo material, pero ¿sabes qué? Para poder obtener ese dinero que nosotros ofrendamos a Dios, tuvimos que invertir un tiempo determinado. ¿Sí? Las personas que trabajan por hora, se le pagan por hora. En esa hora tuvo que invertir de su fuerza.
Esa persona tuvo que no solamente poner su tiempo, sino también un esfuerzo. Y hay un economista llamado Karl Marx, alemán, que habla sobre el capitalismo y el tema de lo que es la plusvalía, ¿no? Y dice que el valor hombre, o sea, que cada persona tiene algo para invertir, un capital para invertir a la sociedad, que es el valor de la fuerza hombre. Entonces, por más empresarios, por más maquinarias que tienen, necesitan hombres que pongan de su fuerza y que inviertan de su tiempo. Entonces dice que toda fuerza ejercida en un tiempo determinado produce un valor, una producción. Cuando esa producción se vende, el empresario saca su ganancia y le paga por el tiempo y por el esfuerzo que ejerció para producir esa mercadería. Entonces, eso a mí me dio una luz de entender que cuando nosotros traemos una ofrenda a Dios, no solamente estamos dando un dinero, sino que también estamos dando un poquito de nuestra vida. Fui apiedrado, criticado por ese post, pero si uno entiende, nosotros cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestra adoración, no tiene que ver solamente con lo que nosotros estamos entregando, sino que le estamos dando un poco de nuestra vida. Cada persona que se congrega le entrega 2 horas y media, 3 horas de su vida a Dios como una ofrenda. Ese tiempo no vuelve más. Cuando uno da una ofrenda, uno puede recuperar lo material, se recupera. El tiempo no lo puede recuperar. El esfuerzo, uno descansa, duerme, se alimenta, se repone y las fuerzas vuelven a nosotros. Pero el tiempo no vuelve más. Entonces, dice la Biblia que hay una tribu, mientras comienza a enumerar todas las tribus de Israel, y cada tribu tenía miles de soldados, eran muy valientes, eran diestros en batalla, pero cuando nombra una tribu específicamente, la de Isaacar, dice que eran solamente 300, pastor. Pero había una habilidad y una gracia que estos hombres tenían, comparado a los miles, que ellos eran entendidos en los tiempos. Sabían cómo administrar y sabían cómo poder tener una estrategia de cómo utilizar los tiempos. Yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada día es un clic en el reloj, un cronómetro donde nosotros tenemos que cumplir con nuestra familia, como decían, con el trabajo, con nuestra casa, con nuestros hijos, con el ministerio, sin olvidarnos de nuestra comunión con Dios. Poder tener un balance, solamente Dios puede guiarnos. Y yo creo que es algo que el cristiano tiene que tener siempre en cuenta y cada tanto hacer una introspección y decir, ¿a dónde estoy enfocando mi tiempo? Porque generalmente es muy natural que si nosotros no tenemos nuestros ojos abiertos del entendimiento, al primero que le quitamos tiempo, ¿saben a quién es? Al Señor. No vas a olvidarte del servicio, vas a ir a trabajar, sí, vas a llegar temprano al trabajo, pero la iglesia llegas tarde. Vas a llegar, vas a tener que cumplir, haces horas extra, pero te cuesta llegar al culto. En tu tiempo de servicio, hay veces que podés, hay veces que no podés, pero para la familia, para el novio, para la esposa, para los hijos, uno tiende a estar, y sin darse cuenta, en muchos casos quizás no lo hacen adrede, pero tienden a sacarle el tiempo al dueño del tiempo, y ahí es donde nosotros nos perdemos la gracia y la sabiduría de poder cumplir en todas nuestras áreas por medio de la gracia que Dios nos da, por esa sabiduría de poder ser entendido en cómo utilizar los tiempos. ¿Más claro? Te explota el cerebro. La quinta pregunta es, ¿qué circunstancia vivió donde dijo, este es Dios sin dudas? Yo creo que Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Quiero saludar a algunos hermanos desde Junín, Juan, sí, y Diego, de la radio, también una radio online, Aliento de Vida, que Dios los bendiga. Sí, está la pastora también Lourdes del otro lado, Dios bendiga a la pastora. Sí, quiero bendecir a todos los otros también, y aprovechar para bendecir a mis pastores y a los apóstoles Ezequiel y Verónica Campos. ¿Sí? Estamos trabajando en Isidro Casanova, en el Ministerio Rey de Gloria, Ministerio Profético de Rey de Gloria, ¿sí? con la cobertura de nuestros apóstoles Ezequiel y Verónica Campos, del Rey de Gloria, en San Justo. Y creo que uno ve la mano de Dios de muchas maneras, ¿no? Generalmente, cuando uno cuenta testimonios, me pasó algo muy, muy raro y muy, muy loco. En uno de los mensajes, Dios nos mueve y nos guía a poder contar un testimonio. Y cada familia dicen que es un mundo y cada persona también es un mundo de experiencias nuevas. Nadie puede
saber lo que usted, pastor, pasó particularmente con Dios, porque es usted Dios. O las cosas que vivimos nosotros es algo que es íntimo. Pero también nosotros sabemos que Dios nos ha librado de muchas cosas. Y en una de las reuniones el Espíritu Santo nos llevaba a guiar en un momento en el que yo intentaba quitarme la vida. Y dentro de la gente que estaba en la congregación, estaba mi padre también sentado por ahí. Y fue muy chocante el testimonio, al punto de que él se levantó y se fue. Porque él decía que se sintió tan mal porque él nunca se dio cuenta. Yo tuve muchos problemas con el tema de la droga, intenté de mil maneras y cuando contaba ese testimonio, a partir de ese día que yo sentí que Dios entró en mi vida, nunca más sentí abstinencia, nunca más sentí la necesidad de tener que ir a consumir para sentirme bien. La persona que participó de esas cosas entiende que hay momentos donde la gente no lo hace por disfrute, sino que ella lo hace por una necesidad, por querer calmar como un monstruo que es por dentro. Yo sentía algo que estaba metido adentro, abajo de mi piel, abajo de mi carne. Sentía que bichos me caminaban en la cabeza y lo único que lo calmaba era que yo consuma. Entonces eso me llevaba a mí muchas veces a salir, consumir y volver a mi casa totalmente depresivo, sin ganas de vivir, tirado, no me quería bañar, no quería comer por días. Hasta que luego volví a levantarme, intentaba después poder hacerlo con mis fuerzas, que por mis fuerzas lo que solamente Dios podía hacer. Intenté hacer muchas maneras, mucha gente intentó ayudarme, pero una de las cosas que yo entiendo que indudablemente fue la mano de Dios, que de ese día y nunca más necesité tener que consumir. Hubo noches en las que yo me dormía y yo le decía a mi esposa, la pastora, a quien amo mucho, que yo no iba a cambiar. Yo le decía, sos una persona muy buena y yo no voy a cambiar. Yo intenté de mil maneras y no puedo, y te estás haciendo mal, te estoy haciendo mal, sos una buena persona, no te mereces esto. Pero también le pedía que me ayude. Y había veces en las que ella orando y yo me dormía y me despertaba y por ahí la encontraba ella acostada en el piso. Entonces yo levantaba, la acostaba en la cama y era una lucha que yo no podía. Pero ese día, luego de entrar en la iglesia y tener ese encuentro con Dios, nunca más sentí la necesidad. De ese día y para siempre, Dios me sanó. Y entiendo que por ahí esa es una de las cosas la que entiendo que indudablemente fue la mano de Dios. Luego de un tiempo tuve la oportunidad de predicar en un mensaje. Me pidieron porque habían varias personas que venían de un centro de rehabilitación y estaban con nosotros ese día en la congregación. Y me pidieron que cuente el testimonio y conté parte del testimonio. Cuando termina la reunión se acerca un pastor y me dice, ¿sabes qué, Fer? Me dice, Dios limpió tu sangre, Dios cambió tu sangre. Y yo, en la jerga evangélica, le digo, amén, la sangre de Cristo corre por mis venas. No. Me dice, la única manera que de una vez y para siempre se haya ido ese sentimiento de abstinencia, este hombre también había estado preso, había consumido, y me dice, es que Dios haya limpiado tu sangre, porque el síntoma de abstinencia es cuando la droga comienza a faltar en el cuerpo y esas manifestaciones que da tu cuerpo es la falta de sustancia en tu cuerpo. Entonces nunca más sentiste, porque lo que Dios hizo fue un milagro, te cambió la sangre. Y él me dice, lo que yo entiendo es que si hubieses tenido HIV, ese día Dios te sanaba. Si hubieses tenido diabetes, ese día Dios te sanaba, porque tu sangre fue totalmente limpia, cambiada por una nueva en Cristo Jesús. Es tremendo, ¿no? Oh. Indudablemente fue Dios. Amén. Gloria a Dios. 2, 3 comentarios y el pastor se va preparando para soltar lo que tiene esta noche. Bueno, Lucas Alcaín puso bendiciones, Mati. Matías Espíndola puso bendiciones. Después mi pastora puso tremendo, él lo dio todo. Después una hermana de nuestra iglesia puso, hola, bendiciones pastores, bendiciones para el siervo, Dios lo bendiga. Después Mati puso, le sacamos el tiempo al dueño del tiempo. Wow, gran verdad puso. Graciela Montaño puso, qué hermoso es escuchar sobre la ofrenda y más cuando comprendemos que lo hacemos y buscamos agradar a Dios y sobre todo con amor. Bendecida por escucharnos. Después Hugo Espíndola puso,
Soy Claudia, bendiciones Pastor Fernando y a todo el equipo. Después Luca puso bendiciones a Claudia, bendiciones a Hugo. Y Mati puso, sin dudas tuvo que haber sido Dios. Amén. Amén. Después la parrilla de Kiko puso tremendo. Son todos hijos espirituales. Saludo a Claudia, a Hugo, sí, a Lucas. Bendecimos también a Matías. Matías es mi cuñado, Matías Espíndola. Mati, Dios te bendiga. Y a todos los que se van conectando del otro lado, que Dios los bendiga. Y quiero poder compartir. Amén. Con total libertad. Una palabra que hace unos días estuvimos ministrando en la iglesia y mientras orábamos yo decía que podíamos llevar para poder compartir y poder ser de bendición. Hay veces que es difícil para el predicador o para la persona que tiene que comunicar el mensaje. Y hablamos con un hijo y le decía, hay veces que Dios nos habla y a veces Dios hace entender de maneras tan sencillas, pero cuando nosotros tenemos que comunicarnos se nos hace difícil poder transmitir lo que Dios nos habló, porque Él tiene una forma muy particular de hablarnos, ¿no? Por eso le pido que me dé la sabiduría para en estos minutos poder transmitir lo que nos habló. El libro de Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10 dice: acordaos de esto y tened, dice, vergüenza y volved, el 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y qué tremendo que la forma en la que Dios habla a través del profeta dice, porque aquí yo soy Dios y no hay nadie igual que yo anuncio desde el principio lo por venir. Y cuando comenzamos a poder estudiar la palabra o a prepararnos, ¿no? Hay veces que mientras estamos preparando el mensaje, yo predico a mis hijas, a mi esposa, y vamos practicando el mensaje. Y mientras vamos preparando, uno va hablando la palabra. Digo, qué forma muchas veces loca que Dios tiene de hablarnos, porque hay gente que no entiende que Dios nos habla, y no hace falta que uno sea un profeta para que Dios le hable. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla todos los días. El tema es que a veces nosotros estamos tan preocupados en nuestras cosas que no bajamos un ritmo para poder escuchar a Dios y entender que quizás a veces Dios nos da una palabra y uno dice, wow, qué linda palabra, y nunca volvemos a orar por esa palabra o a escribirla o por ir a meditar, y por el simple hecho de tenerla en poco, lo que Dios quería hablarnos se cortó. ¿No? Miren cómo dice en la Reina Valera, yo leí recién, pero en otras traducciones dice, yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro mucho antes. Y saben que algo que nosotros entendíamos que esta generación es una generación que está loca por lo sobrenatural, que ya lo natural es como que no le llama la atención. Y por eso vemos que ya no hace falta que uno vaya a la casa de un brujo, sino que uno prende las redes. Por eso Dios bendiga así el programa Apasionados, porque es una forma de poder evangelizar, impartir, transmitir la palabra de Dios, presencia de Dios. Y nosotros decíamos, no sabemos hasta dónde esto puede llegar. Por eso que la gente mientras comparte, puede compartir en grupos, puede compartir en lugares donde alguien esté necesitando esa palabra. Gente que está alejada del camino, gente que está apartada, gente que está lastimada, gente que no supo entender el propósito que Dios tenía con ellos. Porque se mantuvo conectada o viendo el principio. Y él dice, yo anuncio lo por venir desde el principio. Y las personas que muchas veces se alejan por los procesos, es porque ellos se mantuvieron viendo su principio y no con la mente o con su espíritu viéndolo por venir, o por el simple hecho de no escuchar a Dios, que Él tenía intenciones de poder anunciarle lo que iba a venir. En otra traducción dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y hablábamos y decía, es como que vos te sientes y vayas al cine, pastora, con alguien, y la persona venga, cuando vos estás en la trama de la película, estás comiendo los pochoclos y te diga, ahora el que entra ahí va a matar al lado. Y lo miras como diciendo, no. Y ahora va a venir un auto rojo, y la persona que está al lado tuyo te va contando toda la película porque ya la vio. Dios ya conoce y Él ya vio la historia de nuestra vida. Él creó la película, Él conoce nuestro final. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea que Él se mueve de nuestro pasado
a nuestro futuro. Es el mismo que le dijo a Jeremías, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo ya te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Jeremías no había nacido, Jeremías no había salido del vientre, Jeremías no caminaba, ni siquiera hablaba, pero Dios dijo, ahí hay un profeta, porque yo puse ahí dentro un profeta. Anuncio el final desde el comienzo. Otra palabra dice, yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Entiendo que Dios no hace nada sin haberlo terminado primero. Por eso que cuando nosotros comenzamos a ver con los ojos de Dios, muchas veces, amados, vemos que todavía Dios está trabajando en nosotros. Y hay gente que llega a Cristo y muchos se alejan o se apartan, y yo quiero animar a ellos que quizás llegan sábado tras sábado, domingo o cada fin de semana y tienen su anhelo querer servir a Dios y tuvieron un sueño o alguien les profetizó, les soltó una palabra, o cada vez que suena la batería su corazón comienza a latir, o cuando ve a alguien predicando, luego que sale de bañarse, agarra el cepillo de peinarse y comienza a predicar al espejo, pero luego tiene vergüenza de hablarle a 2 o 3 de Cristo. Es que Dios le está mostrando el final. Pero la persona se mantiene viendo su comienzo y le da vergüenza, y por ahí cuando llega a la casa Dios se encuentra de que está siendo procesado en su carácter, en su forma de ser. Y muchas veces cuando está ese proceso, Dios no procesa nada. Yo digo, muchas veces digo este ejemplo, que es la procesadora de Dios. Dios no procesa y Dios no licúa nada, ningún jugo que no vaya a tomarse. O sea que cuando Dios está procesando a una persona es porque está pronta a ser usada por Dios. Pero el enemigo es sirviente de Dios, porque Dios utiliza muchas veces las cosas que no acontecen para mal, para cosas buenas. Ahora hay un versículo muy común y muy predicado, y la Escritura dice, ahí se conectó la pastora, media falta tiene la pastora Rocío. La anotamos. Dice el libro de Romanos, un versículo muy predicado, pastor, que dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Y la gente dice, no, esto malo me va a ayudar para bien. Pero comienza con un principio y dice, porque a los que aman a Dios. Entonces, ¿de qué manera yo le muestro a Dios que lo amo? Primero yo tengo que estar a cuenta con Dios, de mostrarle mi amor hacia Él. Que cuando las cosas se complican, que mi alabanza no baje. Que cuando las cosas no funcionan, que yo no deje de servir. Cuando la respuesta de Dios se tarde. Que nosotros permanezcamos firmes esperando la promesa, no que seamos fluctuantes, no con idas y venidas, sino esperando que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, viendo la mirada en lo porvenir, no en los comienzos. El libro de Romanos dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y todos decimos amén. A los que conforme a su propósito son llamados. Pero luego comienza a dar ciertos detalles. Y ¿sabes qué? Antes de entrar en eso, uno tiene que tener la mirada como Dios ve. A veces llegamos, yo en casa tengo varias cosas por hacer. Hablamos sobre los tiempos, ¿no? Tengo que poder ajustar los tiempos. La pastora me dice, tenemos que terminar de pintar acá, tenemos que pintar. Las mujeres nunca terminan de hermosear la casa. Y yo digo, bueno, sí, es verdad. Entonces cada tanto hacemos un tiempito para hacer algo, pero miro, y la otra vez teníamos invitados en casa, Dios bendiga, y yo veía que mientras estábamos hablando, la persona en nuestra mesa miraba para allá arriba y yo miraba que allá faltaba lijar y miraba por acá y veía que por ahí faltaba pintar y yo decía allá y allá faltaba revocar todavía y yo decía, y por dentro decía, están mirando todos los detalles, y yo decía por dentro, estamos en construcción. Y cuando la gente comienza a ver, muchas veces la gente que es, nosotros decimos del mundo, ¿no? Pero la gente dice, hey, pero vos vas a la iglesia y no era que vos sos cristiano. La gente está esperando el error, la falla, el detalle, sin entender que lo único que nos distingue a nosotros del mundo, no somos mejores que ellos. Somos personas que fallamos, que erramos, que tenemos defectos, que tenemos errores, pero que nos cansamos de vivir de esa manera y hemos encontrado en Cristo un Salvador y hemos encontrado en el Espíritu Santo un ayudador para poder ser transformados. Entonces, muchas veces la gente mira el detalle, pero no entienden de que nosotros estamos en construcción. Ahora, el arquitecto, que es el que maneja los planos, es nuestro Dios. Y Él mira al final, no mira el comienzo. Él mira el producto terminado, dice en la Escritura, ahora no recuerdo, pero el apóstol Pablo dice que Él nos ve como un edificio de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque el arquitecto entra y ve que hay escombro por acá, que la pared se está haciendo, pero Él, cuando entra, Él está visualizando el edificio terminado. Ella ve el producto terminado. Si nosotros tenemos los planos, pastor, de nuestra vida, los planos que Dios diseñó para nuestra vida, no vamos a entender nada.
Pero sin embargo un arquitecto, él conoce de medidas, conoce los dibujos, conoce los detalles y sabe, y cuando él está mirando el plano, está mirando el producto terminado. Cuando nosotros llegamos a Cristo con una vida con exceso, con vicios, cuando llegamos nosotros con un montón de errores, con pecado, nosotros no nos damos cuenta que cómo Él puede amarnos de tal manera. Mira, la Biblia dice, Efesios 1, versículo 4 creo, dice la Escritura que Él nos predestinó y Él nos llamó de antes de la fundación del mundo y nos llamó para que nosotros seamos limpios y sin mancha. ¿Cómo que? Y yo cuando versículos leía, yo decía, qué tremendo, porque yo andaba, dice más adelante el libro, capítulo 2 de Efesios, que aunque estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos amó. Ese es nuestro Dios, que estaba mirando el final del producto. Él ya me estaba viendo como un edificio terminado, no un edificio en ruinas. No una casa en construcción, no, ella me estaba mirando hermoseado con cortinas, pinturita, con flores, con jardín, con una parrillita, con una casa totalmente terminada como nosotros la queremos. No estaba mirando la mirada puesta en los errores, porque Él no confía ni siquiera en nuestras fuerzas, sino que Él confía en lo que Él puede hacer con nosotros. Entonces a nosotros nos toca poder ponernos y buscar la mente y buscar ver la visión que Dios tiene para nosotros. Yo anoté algunos versículos, como Dios nos vaya dando, ¿no? Se decía que Dios, Él nos predestinó, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. O sea que antes de crear el mundo, ya fuimos nosotros concebidos y creados en la mente de Dios. Y a veces uno habla con personas y le pedimos estrategia o gracia para poder transmitirle el mensaje a las personas. Y mucha gente dice, pero si Dios sabe todas las cosas, ¿para qué creó al hombre si el hombre iba a pecar? Y no entendiendo que antes de que venga el error ya Dios tenía la solución de antemano. Por eso yo digo que la iglesia es solucionadora de problemas. Mire, cuando dice la Escritura que en el libro de Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que el mundo sea creado, antes que el hombre peque, ya Dios tenía el plan de salvación de antemano. Dios no es un improvisado. Dios cuando hace algo es porque ya lo terminó. Entonces uno se encuentra viendo el principio, uno se encuentra caminando en los comienzos. El libro de Job dice que aunque tu principio sea pequeño, tu posterior estado será muy grande. ¿Qué es lo que mantiene a una persona caminando en una visión? Lo único que le mantiene a una persona caminando en una visión es haber escuchado a aquel que conoce el final desde el principio. Es lo que lo mantuvo a José de pie en medio de las traiciones, en medio de la cárcel, lo mantuvo creyendo en la visión que él había tenido, ¿sí? De esas espigas que se postraban, del sol, la luna y las estrellas alrededor de él, lo mantenían caminando en lo que Dios le había mostrado. Es lo que hace que una persona, ahora es muy difícil para aquellos que no pueden entender de que nosotros fuimos ya predestinados de antes de la fundación del mundo para salvación. Dice la Escritura, dice, pero cuando venga el Consolador, el libro de San Juan capítulo 15, 26, que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cómo? Es muy tremendo entender de que antes de la fundación del mundo nosotros estábamos con el Padre y luego fuimos puestos en un envase de carne y de hueso para caminar nosotros una vida. O sea que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios ya sabía y tenía las horas contadas de cuándo nosotros íbamos a llegar a su casa, cuándo íbamos a entregar nuestro corazón, cuándo íbamos a ser transformados en una nueva criatura. Más adelante dice, porque habéis estado desde el principio. Dice, mas os digo estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya yo os había dicho. Es tremendo entender que la voluntad del Padre es que nosotros conozcamos los tiempos por adelantado. Yo no sé si puedo transmitir este pensamiento, pero la voluntad de Dios es que nosotros tengamos el mismo espíritu que estaba en Eliseo, que la Escritura dice que mientras tenían una guerra contra el rey de Israel, Eliseo estaba en la recámara y él le contaba los planes que tenía el pueblo enemigo en contra de él. O sea que cuando tendía una trampa, el pueblo de Dios sabía cómo escapar de las trampas que le tenían. Entonces el rey del pueblo enemigo se levantó y puso a todo su ejército y dijo, dentro de ustedes hay alguien que me está traicionando. Y alguien se paró y dijo, no, sino que en el pueblo de Israel hay un profeta que le revela a cada uno de los pasos que usted quiera hacer. Cuando nosotros tenemos esa sintonía para con Dios, en una comunión con el Padre, la voluntad de Él es avisarnos lo que va a venir. Dice San Juan 16,
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como que ya te cuenten por adelantado lo que va a suceder. Imagínense, pastores, que de repente tenga un sueño donde vos te encontrabas haciendo barbijos en el 2019 y Dios te dice, quiero que hagas barbijos. Y comenzás a hacer barbijo y llenás toda una habitación de barbijos y de repente vino la pandemia, entonces vos entendiste por qué Dios te envió a hacer todos esos barbijos. Entonces nosotros necesitamos poder escuchar la voz de Dios. El error que muchas veces nosotros cometemos es edificar sin escuchar a Dios, sin tener en cuenta, sin consultar a Dios. Hoy es más fácil poder consultar a los amigos, es muy fácil poder consultar en Google, pedir consejos a cualquier persona, pero la gente muchas veces edifica su vida sin consultar a Dios. Y la Escritura dice que en vano trabajan los edificadores, si no es Jehová el que edifica la casa. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta en cada una de nuestras cosas a Dios, porque Él nos hará saber lo que va a devenir. Él es el que nos va a revelar lo que tiene para nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros entendemos que Jesús nació, porque Él ya había muerto? Cuando Él nació y murió porque Él sabía que iba a resucitar. Entonces un hombre que sabe y entiende por qué Él ha venido, no lo va a frenar ni lo va a molestar lo que quieran hacer. Imagínense que cada vez que venían y le decían a Jesús, te vamos a matar, la gente venía y le hacía así. Y Jesús sabía que Él había venido a morir, o sea que no le asustaba eso. Había una gran tempestad, la barca se sacudía y marineros que habían estado por muchas noches en medio de la barca siendo azotada, el maestro dormía. Porque Él sabía que Él no estaba listo para morir, Él conocía su tiempo. Entonces cuando nosotros entendemos que sabemos para qué nosotros hemos venido, cuando comienzan a haber crisis, procesos, cuando comienzan a haber luchas o cuando comienzan a haber críticas, murmuraciones, cuando hay sacudimientos en el ministerio, uno se mantiene confiado porque sabe a qué Dios lo ha llamado. Entonces la única manera de poder mantenernos firmes es poder oír lo que Dios nos habla acerca de lo porvenir. Cuando Dios llegó a ungir por medio del profeta a David, ungió a un pequeño pastor. Pero sin embargo él era el próximo rey de Israel. Siempre los comienzos de Dios son pequeños. O sea que la voluntad de Dios es que apasionado tenga una sala. Vamos a hablar en el espíritu, ¿sí? Toda acústica, micrófonos profesionales, alfombra, no sé, y que pueda haber miles, cientos de miles conectados del otro lado. Pero dice, bueno, pero comencemos en la iglesia, comencemos los días lunes a las 10, comencemos con 2 o 3 personas, comencemos con 4, pero el primer comienzo es lo que a nosotros nos saca del principio. Y lo que nosotros nos mantiene conectados para poder llegar a lo que Dios tiene para nosotros es poder caminar oyendo el final desde el principio, el final desde nuestros comienzos. Y hasta que nuestros comienzos sean pocos, sean pequeños, el final es grande porque el Dios que nos llamó es un Dios grande y es un Dios poderoso. Amén. ¿Puede orar por la palabra, por lo que está del otro lado? Vamos a orar, bueno, por la palabra, por las personas que están del otro lado. Y como decía, poder animar a todos aquellos que quizá algún día estaban en el camino y se alejaron, o que está en su anhelo servir y dicen por ahí, pastor, yo tengo un llamado, o siento que Dios me está llamando para algo. Entender que nosotros fuimos predestinados de antes de la fundación del mundo, que nosotros fuimos llamados pasando por encima nuestros errores y nuestros pecados. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos llamó. Y Él nos amó de tal manera que le bastó que por gracia nosotros podamos ser salvos. Dice Romanos 8:28, dice el 29, porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y a estos también los glorificó. O sea que una vez que Dios nos predestinó de antemano, nos llamó. Y la Escritura dice que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y la palabra escogido significa predestinado. O sea que si hay alguien que llega a la iglesia, que confesó el nombre de Cristo, es porque antes de la fundación del mundo y antes de los planes que nosotros teníamos en esta tierra, ya Dios había puesto los ojos sobre nosotros. Yo quiero hablar por todas esas personas que están conectadas, que se van a conectar luego del vivo, ¿sí? Porque hay gente que
que se va a conectar después del vivo, ¿no? No se van a conectar en el vivo, pero van a querer chusmear luego, las bendecimos. También oramos por ellos y declaramos una palabra de que aquel que comenzó la obra, ¿sí?, la va a terminar por medio del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos, Señor, Padre, a través de las redes, Señor, hasta donde llegue nuestra voz, Padre, y hasta donde tú permitas, amado Dios, Señor, que esta sintonía pueda entrar en los hogares, en las familias, en los corazones, Señor, de aquellos que hoy se encuentran lejos de tu casa, lejos de tu presencia, Señor, que están, Señor, desanimados, Señor, que están desalentados. Señor, yo quiero orar en esta noche y declarar, Padre, que la visitación de tu Espíritu volverá sobre ellos, Señor, para poder soplar, Espíritu de Dios, Espíritu de vida en ellos, para poner aliento de vida, Padre. Señor, muéstrale, Señor, así como José, Señor, lo que tú tienes para hacer con ellos, Señor, y que esa visión, Padre, que ese propósito, Señor, que tú te propones, Señor, tu palabra dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, decía el rey David. Señor, es tu propósito en la vida de cada uno, Señor, de aquellos que están del otro lado oyendo, Señor, sobre cada hijo, Señor, sobre cada hija, Padre. Declaramos tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú vas a cumplir, Señor, y que lo que empezaste un día, amado Dios, lo vas a terminar. La obra perfecta la vas a terminar, Señor, y serán llamados, Señor, edificio de Dios. Aunque hoy se encuentren en ruina, aunque hoy se encuentren en construcción, declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú terminarás esa obra, Dios mío, para gloria y honra de tu nombre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, pastor, por la palabra. El Señor está en este lugar y yo creo que nos damos bendición nosotros y los que están también del otro lado. Comentarios. Estuvieron comentando las personas. Un montón, ¿no? Sí. Puso Lucas Alcán, gloria a Dios. Después nuestra pastora puso tremendo, él ya ve la obra culminada en nosotros. Rocío de Aramayo puso bendiciones. La pastora ya la vamos a traer un día. Tenemos que arreglar y también. Lucas Alcán puso bendiciones, pastora, a la pastora. Federico Florentín puso bendiciones. Saludos de parte de Dani, de Nadi también. Amén, Federico, él estuvo la semana pasada con nosotros. Tremendo matrimonio que vino. Lucas puso, extiendan el programa 1 hora más. Tenemos que pensarlo, pero quién sabe. Sergio puso, muchas bendiciones. Amén puso también. Después Mati Alba puso, qué paz me da saber que Dios conoce el final de todas las cosas. Él está en el control de todo. Amén. Amén. Después Esther Caballero puso, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, sí, muchísimas gracias un placer por venir. Nombre del ministerio, día de culto, ¿dónde están ubicados? Amén. Estamos en Ministerio Profético Rey de Gloria, Isidro Casanova. Estamos ubicados en la ciudad de Isidro Casanova, en el barrio San Alberto, sobre la avenida Cristianía 3606. Y los días de reuniones son los días jueves, 19:30 horas, y los días domingo, 18:30. Amén. Así que si son de la zona de Isidro Casanova, San Justo, están por ahí más o menos, si lo quieren escuchar al pastor predicar, ahí tienen el lugar, no solamente por el pastor, sino por palabra de Dios. El Señor está acá en esta iglesia, está allá en Casanova, está en San Justo, está en todos lados. Lo importante es que, como decíamos, no hacemos todo esto para que la palabra de Dios sea predicada. Así que bueno, agradecer una vez más a todos los que estuvieron del otro lado, como todos los lunes, muchas gracias. El apóstol, gloria a Dios. Bendiciones. Apóstol, el Señor lo bendiga. Muchísimas gracias por estar también del otro lado. Se portó bien su hijo, quédese tranquilo. Dios lo bendiga, apóstol. Ya también vamos a estar arreglando para que tiene que venir la profeta, tiene que venir mucha gente todavía a este programa, pero a veces se complica. Pero bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos estaremos viendo el próximo lunes a las 10 horas, si Dios quiere, 22 horas, como todos los lunes. Que el Señor lo bendiga.